Escuchas Es Radio. En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Bueno, pues ya estamos de regreso y ya lo saben ustedes. Año nuevo, vida nueva, pero conservamos las cosas buenas del año anterior y, por supuesto, nuestra psicóloga de guardia. Doña Pilar, muy buenas noches, muy bienvenida y muy feliz año, aunque sea con retraso. Muchas gracias, igualmente. Feliz año, don César, y a todos nuestros seguidores. Vamos a ver, nos han llegado varias preguntas que son muy curiosas, relacionadas con un tema que puede parecer peculiar, pero que es el tema del pudor. Y curiosamente empiezan hablando diciendo que hay comportamientos, sentimientos, conductas que nos rodean, que tradicionalmente se podrían calificar de impúdicas, pero lo cierto es que términos como impúdico o sustantivos como pudor hace mucho tiempo que dejaron de utilizarse. Parece que es algo totalmente fuera de moda, sin ningún sentido. La pregunta es si se puede hablar del pudor y si en realidad eso es una reacción natural en los seres humanos o por el contrario es meramente un atavismo, es algo típico de sociedades que sean muy estrictas moralmente. Esa es la primera pregunta y luego iremos con otras cuestiones. Fenomenal. Pues efectivamente el pudor es una emoción natural, pero luego lo demostraremos, ¿eh? No es una reactividad, ni mucho menos es algo cultural, aunque luego tiene una expresión dependiendo de cada cultura. Pero es una dotación que viene con el ser humano, ¿eh? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya que hemos dicho que sí, definitivamente, y de manera rotunda y contundente y rigurosa, que sí que existe el pudor, además, el campo semántico del pudor tiene unas palabras que tienen sus matices dentro del campo semántico del pudor. Por ejemplo, la modestia sexual, el recato, la vergüenza, la humildad dentro de la exhibición. Es decir, que todas esas palabras, cada una con sus matices, entran dentro del campo semántico del pudor. Bien, como hemos dicho que sí, definitivamente, que sí que es una emoción natural, allá donde nazca el sujeto, otra cosa distinta es la expresión del pudor en una tribu que la expresión del pudor en una sociedad occidental. Y en una sociedad occidental que ha perdido los valores tradicionales, no digamos victorianos o puritanos, sino los valores más tradicionales, y está fuertemente en contra del pudor, ¿eh? Pero el pudor existe. Otra cosa es que cuando intentamos anularlo, tiene unas consecuencias perversas, que luego lo veremos, pero es una canalización, igual que la ira, si no se expresa, se canaliza. Siempre que hablamos de canalización aparece la patología. Bien, entonces, ¿qué es el pudor? En primera instancia, el pudor más trasnochado, más de la época victoriana, provisionalmente hace referencia a la ocultación de los procesos sexuales casi siempre privativos de la fémina. ¿Por qué se asocia fuertemente el pudor a feminidad, a mujer? Porque el pudor, atención, es una característica sexual secundaria a la mujer. Lo quieran los conservadores o lo quieran las feministas, pero es así. Supera a la cuestión política. De hecho, ha desaparecido todo el concepto de pudor y todos los comportamientos púdicos precisamente porque se ha hecho de ello una cuestión política y es una cuestión de evolución y una cuestión cultural. Bien, hemos dicho provisionalmente. ¿Todos los individuos tienen pudor? Sí, definitivamente sí, pero cada uno tiene su umbral de pudor. Y en cada momento tenemos un umbral según sociedades, acabamos de decir que en todas las sociedades hay pudor, en cada momento tenemos un umbral de pudor. Ahora mismo estamos asistiendo a unos momentos históricos dentro de la sociedad occidental donde el pudor tiene unos umbrales muy bajos. Es decir, hay sociedades muy impúdicas o comportamientos muy impúdicos. Bien, con lo cual vamos a hacer una definición más completa. Es aquel recato, decoro, celo, para la ocultación de aquello más propio de uno mismo, que pueden ser pensamientos, sentimientos, conductas, y que ya no pasa por la exclusividad de la fémina, sino que el hombre puede tener pudor, puede y debe y tiene pudor. Lo que pasa es que, así como el pudor es a la mujer,
el honor y la honestidad es en el varón, pero estamos haciendo referencia al mismo campo semántico del pudor. Bien. O sea, estaríamos llamando de manera distinta a lo a mismo la misma emoción según, natural. según el sexo. Exacto, exacto. Porque la manifestación, las expresiones son muy distintas, ¿eh? Y las expresiones tienen muchísimo que ver, las expresiones de pudor y de vergüenza tienen muchísimo que ver, hemos dicho que la primera definición provisional tenía mucho que ver con áreas anatómicas, en concreto las áreas genitales. ¿Usted se acuerda que cuando éramos pequeños la parte genital se llamaba, en algunas partes, sobre todo en la zona más rural, las vergüenzas? Sí. Bien, Sí. porque era una zona a proteger, era una zona a no ser exhibida. Bien, ahora vivimos en sociedades donde se ha estimulado a inhibir el pudor y a aparecer el exhibicionismo. Es decir, ya no hay nada, todo lo privado es público. Con lo cual ya no hay nada para el individuo, ya no hay nada para sí, porque todo se muestra. ¿Qué tipo de problema lleva el exhibicionismo? La manifestación del exhibicionismo es una transgresión y es una agresión, porque el exhibicionismo normalmente de lo impúdico entramos en lo grosero, en lo obsceno, en lo soez. Y entonces ahí hay una parte de transgresión. Pues claro que no nos asustamos, si no es esa el término, la definición, no es cuestión de asustarse, es cuestión de otro término, de avergonzarse. Y se ha entrenado a los más jóvenes, junto con el pudor, otro término que hemos dicho que está dentro del campo semántico es la vergüenza. ¿Qué ha ocurrido con la vergüenza? La vergüenza ha ido deconstruyéndose. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ojo, porque esta noche seguramente levantaremos muchas suspicacias, ¿no? Pero siempre me muevo en rigor científico. Y me he basado en esto en una chica que vive en Toronto, una filósofa judía, que se llama Wendy Shalit y que ha investigado muchísimo sobre el pudor. Y dice que la primera conexión para la deconstrucción de la vergüenza y del pudor viene, atención, con una educación sexual temprana y unisex. ¿Esto qué significa? Significa que el tratamiento de la educación sexual en edades infantiles de modo unilateral, unisex, es decir, con una sola vectorialidad a sexos que son iguales como seres. No me cabe la menor duda, es que no voy a caer ni en el rango conservador ni en el rango feminista, son iguales como seres, pero son muy diferentes en su emotividad y en la expresión de la misma, y sobre todo en la entrada relacional de un sexo con otro. Bien, cuando empezamos a educar tempranamente a los niños en educación infantil sobre educación sexual, hay un programa de educación sexual en New Jersey que esta mujer se puso en contacto con una investigación que había llevado, hemos dicho que Wendy Shalit es filósofa, pero lo estaba llevando Mary Fipper, y dijo: a partir de la educación sexual temprana han aumentado en las escuelas primarias y en secundaria las agresiones sexuales y los acosos sexuales entre compañeros. Es decir, si yo la he entendido bien y si no me corrige usted, pero la reducción de esa vivencia del pudor va en proporción directa al aumento de las agresiones y del acoso sexual. Por supuesto, pero directo. Una sociedad sin pudor es una sociedad hostil con las mujeres, pero sin lugar a dudas, porque el guardaespaldas de la mujer es el pudor y la modestia. ¿Por qué? Porque con el pudor lleva implícito y explícito el no. Le hace al hombre ser menos animal y ser mucho más paciente y comprensivo con los tiempos emocionales de la mujer. Entonces, si ahora una de las partes de la construcción de educación sexual unisex es que todos respondemos a los impulsos sexuales de la misma manera, el chico, el varón, el adolescente que siente que la hormona de mar le sale por los zapatos y que siente el impulso de tocar cualquier área anatómica que tiene, no es lo mismo, y ahora veremos, no es lo mismo un codo que un pecho, no es lo mismo.
Pero ¿qué ha ocurrido? Que como se ha trivializado, se ha banalizado lo que son los conceptos sexuales de que todo vale y todo tiene el mismo rango, cuando salen al recreo, el niño no nota la violencia instrumental de la violencia sexual, porque a él le da lo mismo un codo que un pecho, porque no lo ha introyectado como tal, y no lo puede introyectar como tal, porque a esas edades no tiene todavía la distinción. Bien, y además se produce, en esta estimulación sexual indiscriminada, se produce una esquizofrenia dentro de los colegios, y es que los directores demandan muchísimo los educadores sexuales y a la vez demandan estrategias de psicólogos o psiquiatras para paliar o extinguir los acosos sexuales que hay en el patio. Es que una cosa y su contraria no puede ser. Porque tampoco han profundizado en que no solamente deben dar información sexual como datos. Es que en la programación que hay en New Jersey, en niños de educación infantil, hablamos de 3 a 5 años, se les está hablando del control de la natalidad, de la masturbación y del aborto. Claro, entre 3 y 5 años. Entre 3 y 5 años. Que debe ser la época en que están intentando controlar esfínteres y resolver ese problema la tan, época anal, tan la difícil época genital. de cómo se ata uno los cordones de los zapatos. Pero nos anticipamos... Yo recuerdo esa época como una época en la que adopté el firme compromiso de llevar mocasines porque me liberaría de tener que atarme los cordones. Lo recuerdo perfectamente. Pues es que hay muchos niños que la apraxia de la atadura de los zapatos les supone una tragedia. Bueno, para mí con 3 años era muy desagradable, no conseguía hacerlo. Porque además siempre había collejas me sobraban, de bueno, el eso no lo recuerdo, pero sé que me sobraban siempre cordones, me los pisaba y entonces yo con 3 años adopté la firme resolución de ir siempre con mocasines. Claro. Porque era un tipo de zapato que no me iba a crear complicaciones en la vida. Pues perfecto, don César, porque estaba en esa fase... Vamos, si ya me hablan además de la masturbación, el aborto y todo lo demás, no sé qué hubiera sido de mí con esa edad. ¿Qué puede ocurrir en esa situación? Que el niño entra en unas informaciones que le quedan grandes, pero en unas informaciones que desvelan algo como muy fantasioso y muy imaginativo, porque le voy a decir que los niños a esas edades piensan que la maternidad viene por la fase cloaca, es decir, que se tienen por otro lado distinto al que se tienen normalmente. Entonces, hablarle de todo este proceso cuando todavía evolutivamente no está, pues es como si es la misma barbaridad que si a esos años se les enseñan las ecuaciones de segundo grado. Pues hombre, van a tergiversar mucho el concepto de matemáticas y vas a gripar la parte del área matemática. Bueno, yo desde luego si con 3, 4, 5 años me entero de que es un derecho de la madre matar al niño, creo que hubiera pasado noches en vela muy inquieto. Pues es que hubo padres en estas escuelas de New Jersey que confrontaron directamente con estos programas y se les tildó de puritanos, de ñoños y de raritos. Pero claro, los padres salen del colegio, pero los niños se quedan. Lo que es cierto es que los niños que no iban a las clases porque se les permitió tener otras clases paralelas, pues de ética o de cualquier cosa, también vieron que no eran sujetos de burla, porque no tenían la dinámica, el vocabulario visual o el vocabulario semántico de los que estaban en la información, porque lo que hacen los educadores sexuales son municiones de impudicia. Así, dispersado de una manera además bastante perversa en centros donde se puede hacer más daño. Porque en sociedades tribales, donde, atención, otra cosa que se me ha pasado, pudor y desnudez tienen mucho que ver, pero no implica que a más desnudez haya menos pudor, ni muchísimo menos. De hecho, hay en la época del Renacimiento hay retratos maravillosos de Venus donde se ve perfectamente una mujer desnuda cargada de pudor. La Venus de Botticelli, por ejemplo. Es que me estaba acordando de ella, la Venus de Botticelli, obvio, sí. Efectivamente. Y sin embargo... Alguna de las Venus de Tiziano. También. O las Madonas que pintaba Rafael, con el pecho dando de mamar, que no estaban cargadas de pudor. Sin embargo, hay un pasaje bíblico de Betsabé, cómo le encantaba bañarse y ser observada sobre todo y fundamentalmente por el rey David.
Bueno, eso es una interpretación más discutible, pero que le gustaba bañarse y que David la vio y luego acabó la cosa como acabó, eso es indudable. Bien, pero a lo que iba, la interpretación es a cómo el pudor tiene su base no en la desnudez ni en la relación de pareja. Cuando hay una relación de pareja basada en el amor, no hay vergüenza, porque no somos observadores, somos amantes. Cuando viene la vergüenza, es cuando yo busco, como persona, como actor, busco que el otro me observe y entonces me muestro. Ahí viene la falta de pudor, para ser admirada y contemplada. Y eso es el pudor propio de la mujer. Porque, ¿cuál es la parte no pudorosa del hombre? ¿Cree usted, don César, que hay correlato entre las personas que son muy difíciles de guardar secreto y el pudor? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque cuando tú depositas un secreto, depositas parte de ti en alguien que le haces digno de tu confianza y que lo elevas a ser como tú, a un ser humano como tú. Bien, si ese ser humano traiciona esa confianza, en el fondo es que no ha considerado nada de la relación verdadera con la persona que le ha depositado su secreto. Todas las personas que son voceras son bastante impúdicas. ¿Qué es una situación ahora que se está dando? No solamente con la desnudez, porque luego tocaremos el tema del vestir, sino ¿qué está ocurriendo ahora, por ejemplo, en la narrativa, en la televisión, en los films de cine? Que esa parte, ese caldo de cultivo que hemos dicho que tiene la sociedad de exhibicionista, para que haya alguien que se exhiba, tiene que haber alguien que observe. Y no es una observación de interés, sino de curiosidad, de voyeur. Es decir, que nos están convirtiendo en una parte de la población exhibe y la otra somos voyeuristas. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos que cambie la sociedad, que sea una sociedad más educada, que haya más valores, que se comporten. Queremos que los hombres se comporten como caballeros. Pero sin tocar ningún cambio, ojo las feministas, porque dicen, ojo, la mujer no tiene nada que convertirse porque no queremos que se convierta en una dama. Porque si se convierte en una dama, es un objeto del hombre. Mentira, es justo al revés. Cuando la mujer es más soez, más obscena, es más objeto del hombre, es más objeto de deseo y de uso. Es todo justo lo contrario. Bien, entonces, en estas sociedades que decimos que queremos que cambie, que queremos que sean más educadas, donde haya unos valores de interacción, donde no haya acosos ni agresiones, ni se digan burradas. Pero no queremos cambiar ni implicarnos, ni queremos hacer juicios ante situaciones que nos pone la vida en ser valientes y decir, lo que ha escrito este señor, esta señora, es una verdadera bazofia y eso es. Y las literaturas de estas que hay pseudoeróticas, y no digo nada pornográficas, son basura. Sin embargo, los críticos utilizan toda una retórica, el dominio del lenguaje de excitante, tienen mucha fuerza los personajes. Oiga, usted es un canalla. Esto es infumable. Bueno, yo recuerdo una época que además coincidió con el hecho de que yo tenía que leer libros para algunas editoriales, que algún sujeto mostrenco llegó a la conclusión de que libros muy cargados de ordinarieces, pero eso sí, escritos por mujeres, iban a tener éxito, porque efectivamente había habido alguno que había funcionado. No funcionó ninguno. Quiero decir, aparte de un par de ellos que tuvieron no sabe su cómo promoción, no sabe cómo me alegro. Y además hubo alguna versión cinematográfica espantosa de alguna de las novelas, el resto fueron un fracaso total y absoluto. O sea, como fue también un fracaso la idea de que vendían más las autoras que los autores, porque compraban más libros las mujeres que los hombres. Las mujeres compraban libros por criterios literarios y si les gustaba más un hombre, compraban más a un hombre, claro. Y si les gustaba más una mujer, compraban más a una mujer. No compraban un libro porque lo hubiera escrito una señora. Y la prueba está en que de toda esa generación de autoras no ha quedado nada. Claro. Prácticamente nada.
talento extraordinario, pues fue una de esas ocasiones en que los editores hacen el ridículo, como no es muy extraño en el mundo editorial. Pero yo recuerdo, por ejemplo, esto. Y entonces hubo una serie de señoras que querían abrirse camino en la literatura y mandaban novelas a las editoriales que eran novelas pornográficas simplemente, que además no tenían mucho interés. O sea, quiero decir, en última instancia, pues era una ministra, ¿no? Y estoy recordando una que me tocó leer, que era una ministra que en cada capítulo cambiaba de amante, pero claro, era bastante aburrido, porque como decía un amigo mío, es que la pornografía, las posturas y las variaciones están contadas, no puedes ir mucho más allá de la rueda está cosas. Inventada. Sí, y entonces recuerdo que, claro, leer algunas de estas novelas era un suplicio, pero también tengo que decir que en mi caso, más que por razones morales o por razones púdicas, porque eran muy malas y muy aburridas. Claro. Es decir, la novela no tenía ningún interés, no era Madame Bovary, ni mucho menos, ¿no? Efectivamente. Esto que está diciendo, además, ese episodio de una narrativa erótica pues de bastante baja calidad y con mucha pretensión, ahora hay un plus. Y es que se lleva una narrativa donde se cuenta esa parte de no pudor del hombre, sobre todo del hombre que escribe libros, es que desvela cuestiones íntimas. Esa segunda definición más completa que hemos dicho, que el pudor es aquello que vela, que cela de aquellas partes más propias del ser íntimo, y que a más edad, más pasado tenemos todos de afectos, de intimidades. Entonces ahora lo que hacen es aprovechar eso para escribirlo, con lo cual es una parte muy impúdica respecto a uno mismo. Pero ya no le digo nada que en espacios de estos del corazón, o no del corazón, editoriales, como dice usted, desaprensivos, y no le digo nada, incluso psicólogos o psicólogas desaprensivas que aconsejan a pacientes de manera catártica para que desvelen su pudor, pues escriben no solamente el pudor de ellos, sino las intimidades de otras personas que han estado con ellos, con lo cual arrastran, porque eso vende, y si encima son públicas, venden más, y si encima nos lo inventamos, todavía es un plus. Lo que pasa, vamos a ver, lo que pasa es que esto es algo, yo reconozco que lo veo con cierto distanciamiento, pero me parece que tiene tintes ridículos. Cuando yo era niño, que mi madre compraba todas las semanas la revista Semana, la revista Semana publicó las memorias de Sara Montiel, que era un personaje conmovedor, que había tenido una vida de castidad acrisolada y que incluso contaba en las memorias, yo recuerdo que lo leí y con 12 o 13 años me impresionó mucho, que como había llegado virgen al matrimonio se fatigaba muchísimo cuando tuvo sus primeras relaciones sexuales después de casarse con Anthony Mann, ¿no? Como unos 30 y tantos años después, Sara Montiel escribió otras memorias en las que, bueno, prácticamente no había habido varón a menos de 50 metros a la redonda con el que no hubiera tenido algún tipo de relación sexual. Entonces, aquello era increíble, porque además los más interesantes estaban todos muertos y nadie podía decir nada, es decir, Gary Cooper no podía quejarse, la familia de Severo Ochoa puso el grito en el cielo, pero Severo Ochoa se murió hace muchos años, etcétera, ¿no? Y evidentemente, posiblemente las primeras memorias de Sara Montiel no se correspondían exactamente con lo que había sido su vida. Tampoco veo la necesidad de contar eso, pero es así. Pero desde luego las segundas memorias era un dislate total. Era, efectivamente, esa es la parte de comentario sociológico, un dislate, pero la parte de comportamiento psicológico y emocional es una parte muy impúdica, porque no deja de ser, si perdemos la privacidad, estamos abocados a ser mucho más arcaicos y además a perder la vergüenza. Sí. Y la vergüenza no tiene nada que ver con la vergüenza la vergüenza que yo estoy utilizando, no tiene nada que ver con la vergüenza que se utiliza por ahí. Es decir, tenemos que tener una vergüenza a la hora de mostrarnos, porque antes, en la época puritana, se ocultaban todas las cuestiones sexuales, y no le digo nada las genitales, pero ahora se lanza de una manera violenta. Y los críos, que ahora vamos a decir cómo se demuestra que el pudor es una emoción natural. A más pequeños, más pudor hay. Es decir, el niño no le puedes cambiar de bañador en la playa, porque te dice que le ve las personas. Eso es la prueba evidente de que el niño sí tiene pudor.
El otro día en el aeropuerto de Estambul, mi hija me contó muy divertida un episodio. Iba al servicio de señoras y de pronto una señora cubierta totalmente con el velo llevaba a su hijo, varón, pequeño, para entrar en el servicio de señoras. Bueno, el niño se resistía como un genízaro a entrar en él, porque evidentemente no estaba por la labor de hacer pis en un servicio de señoras, o sea, ni lejanamente ni que le vieran ni cosa parecida, ¿no? Y entonces mi hija lo contaba muy divertido, lo de la resistencia ¿Tiene un del comportamiento niño, pero atávico tiene el mucha niño? lógica. No. No, en absoluto. efectivamente. Tiene un comportamiento perfecto. Es totalmente natural. Es una emoción natural. Otra situación que nos demuestra que el pudor no es una cuestión política, sino una cuestión enraizada en nuestro ADN como hombres y como mujeres. Me estoy preguntando, y en fin, no necesita usted respondérmelo, pero me estoy preguntando si la pérdida de la vergüenza en el terreno del pudor y en el terreno sexual no irá también en paralelo a la pérdida de vergüenza en otras áreas de la vida. Pues ahora mismo me está viniendo a la cabeza el ejemplo de un político, un nacionalista catalán, que hace unas horas ha dicho que no va a dimitir por una cosa que si tuviera vergüenza política dimitiría, pero es que hace cosa de un año en una entrevista le estuvo preguntando a la periodista que le entrevistaba si llevaba sujetador, si le acariciaba la calva, etcétera, etcétera. Con lo cual me da la sensación de que a veces hay vasos comunicantes, claro, hay vasos comunicantes de pérdida de vergüenza, sí, y van en todas las direcciones y no solamente en una, ¿no? De hecho, la vergüenza tiene muchos matices y quería hacer otro monográfico expresamente sobre la vergüenza. Pero cuando la vergüenza nos dice todo el sistema de alrededor que estamos equivocados y la mantenemos, entonces pasa de ser vergüenza a ser soberbia y a ser impúdicos. Porque hemos dicho que una de las partes de las definiciones de pudor dentro del campo semántico está en esa modestia de no exhibirse. Sí, la vergüenza está profundamente relacionada con la mirada de los otros, profundamente. La vergüenza hay veces que puede ser una vergüenza evolutiva. Bueno, pues cuando eres pequeño y tienes vergüenza de múltiples cosas, desde tu cuerpo, tu procedencia, una tara, alguien que pueda tener una disfemia, es decir, una tartamudez, cuando se vence, esa vergüenza ¿en qué se ha convertido? En orgullo, en superación. Y entonces lo expresas, y lo expresas como inicio de vergüenza y como un camino de superación. Pero esta vergüenza del campo semántico del pudor es una vergüenza de que hemos desistido de ser seres humanos privados a ser unas marionetas públicas. Sobre todo, las que más tienen que perder, con diferencia, son las mujeres. Casi siempre son las que más tienen que Porque perder. no es una cuestión, por favor, no es una cuestión machista, para nada. Porque de hecho, ante los acosos sexuales y las agresiones, las feministas dicen, bueno, esto es el resultado de una sociedad opresiva, patriarcal. Y los conservadores dicen, bueno, esto es el resultado de la parte histeriforme de una señora. Es que no entienden ni los unos ni los otros. Es que yo, a la que pongo en el centro en esa situación, es a la mujer. Y lo que debemos ver en esa situación, el hombre que viola y la mujer que es violada, algo mucho más, y es la dignidad y el corazón que han puesto cada uno en esa relación. Como nos han trivializado que la vulva es igual que la oreja, pues no distingo. Y no me sé comportar con una persona que me han dicho que tiene los mismos comportamientos por narices en el proceso de construcción de su ser. Es que yo no me tengo que construir en mujer, es que ya nací mujer. Y todo el empeño de las feministas es que yo tengo que llegar a ser no sé qué para dejar de ser no sé cuánto. No, es que yo tengo que llegar a ser humano y encontrarme con otro ser humano que es complementario a mí. Entonces, en esa situación de educación sexual unisex no han tenido en cuenta estas cuestiones. Por eso las mujeres, que su emotividad pudorosa va por el romanticismo y por la timidez. Las chicas de ahora se abalanzan a tener relaciones sexuales muy pronto. Se puede creer que no quieren tener relaciones sexuales, pero las tienen. Tienen enojo para decir que no y tienen sonrojo una vez que han dicho que sí. Y los chicos están hartos y vienen a la consulta, chicos, de un rango desde 15 años hasta 40 y tantos, con la sensación de asco y de náusea porque no se encuentran con la parte trascendente, con la parte velada, con la parte misteriosa de la feminidad. Y eso nunca
si vamos por ahí, nunca nos vamos a encontrar de manera gozosa como tenemos que encontrarnos para disfrutar, y mucho, que para eso están las relaciones íntimas. Pero no, el hombre tiene que aceptar la cerca que pone la mujer, que es el no. ¿Por qué? Porque es una demora del placer inmediato para ir buscando la pareja adecuada. Porque la mujer, en su parte pudorosa, lo que va buscando es una idea romántica de proyección de futuro. Aunque ellas de manera explícita digan, yo quiero solamente un rollito, ya, de primavera. Pero no es así. No es así. Porque después sufren. ¿Por qué sufren? Porque cuando llegan a la consulta sí tienen la parte libre de manifestar el pudor, de decir, yo no quería acostarme, pero me vi obligada. ¿Sabía usted que los judíos ortodoxos, yo tengo muchas cosas que admiro del pueblo judío, están prohibidas las relaciones sexuales cuando hay entre parejas, alguno está ebrio, hay coerción, Sí. hay peleas o hay confusión? Sí. ¿Por qué? Para evitar agresiones y violaciones. ¿Cuántas chicas nuestras jóvenes salen y no quieren? Y muchas, ¿por qué se ha asociado pudor a belleza? Se ha asociado pudor a belleza porque es, cuanto más desvergüenza tengas y más te acuestes con chicos, te vas a acostar con chicos porque ellos están viendo lo atractiva que eres. Cuanto más Yo diría chicos... que más bien lo fácil que eres. Claro, pero es que esa parte, que está perfecta, nos la están impidiendo, porque a la mujer le están impidiendo llegar a lo más profundo de ella misma, porque el ciclo de las relaciones es muy corto y pasa por ligue, ruptura y chequeo. El ligue está empapado el lenguaje antes de la relación ya de traición, rollito, pillar, todo ese lenguaje está alejado de entrega, de compromiso, de respeto. ¿Dónde está el respeto? No lo veo por ninguna parte. Bien, pasa la ruptura. La ruptura es ese espacio donde tiene que vivir la mujer o el hombre, ese espacio de tragedia y de dignidad. Ahora no pienses en esto, a por el siguiente. Pero eso sí, el primero tiene que chequear con la chica y llamar para quedar bien. Pero con un protocolo, ojo que no me acoses. ¿Por qué hay que chequear? Para no cerrar posibilidades de nuevas camas. Sí, sí. Sin ningún género de dudas. Seguiremos hablando de esto, me imagino, en próximas semanas, doña Pilar. Pero de momento nosotros hacemos una pausa y regresamos, aunque parezca mentira, con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César. Ahora con la razón.